Zair es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor Cornelio Merlín Cruz, gerente de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México, y estamos en este programa de Oaxaca en la mira. Y mira con quién estoy, con mi querido y gran amigo y hermano Raúl Castellanos y con mi hermano Alfredo Martínez de Aguilar. Y continuamos con ustedes porque seguramente se quedaron con ese saborcito de boca agradable en este programa de Oaxaca en la mira, porque todos estaban esperando y estaban seguramente diciendo, mira, van a echar grilla. No, posteriormente, ¿no? Pero no le entendemos. O sea, cuestiones de grilla en realidad no sabemos, pero cuestiones de historia... Sí, y sobre todo ellos que son mis maestros. Y de política, ¿no? Porque fíjate que aquí claro. Habría que, acotar un poco. No. Grilla, hay muchos grillos y mucha grilla, pero para mí la grilla es cuando especulas, cuando no tienes datos duros, cuando usas anónimos, cuando te vas a los fake news, cuando te aprovechas de la tecnología de las redes sociales. Claro. Eso, para mí, es grilla. Claro. El análisis político es otra cosa. Y creo que en nuestro caso, perdón que hable en primera persona a nombre de los tres, nosotros no grillamos. Así es. Cuando tenemos, ahora sí, como se dice, los pelos de la burra en la mano o las situaciones concretas para analizarse, lo hacemos. Ahí por supuesto. Y lo hacemos a favor y en contra, objetivamente, en sentido positivo siempre. Así es. Porque además... creo que la crítica positiva siempre es válida en cualquier circunstancia. Y es saludable. Más en la política. Claro. Y es mucho mejor, ¿no? Por supuesto. O sea, siempre es bueno, siempre es bueno que exista alguien que diga las cosas. Porque a veces, desafortunadamente, en esos ámbitos de arriba están acostumbrados a que es pura salamería, ¿no? Claro. Y que, perfecto, y le salió muy bien, aunque por atrás está diciendo otra, ¿no? Y entonces nosotros creo que estamos en otro tenor, ¿no? ¿Qué horas son? Sí, señor, las que usted diga. Sí, ¿no? Son las que usted diga. Son las tales y horas y punto, ¿no? Claro. Ahora sí, como decimos las cosas como son, pésele a quien le pese, le duele a quien le duela, le raspa a quien le raspe, y mi querido hermano Alfredo, pues bueno, estábamos en el programa anterior que nos quedamos así picadazos con la cuestión de los gobernadores. Y que tu servidor te decía, bueno, ¿y por qué una vez y luego otra vez y luego otro, ¿no? Y seguimos en las mismas, ¿no? Así es. Pero esa parte la dejamos a un lado porque es más interesante esa historia, ¿no? Creo que pocos, desafortunadamente, no nos gusta estudiar mucho o leer mucho o enterarnos. Y decimos, pues sí, el gobernador, ¿no? Y pues esto, ajá. Pero es que es tan importante saber quiénes nos han gobernado, cómo nos han gobernado, por qué nos han gobernado y hasta cierto punto por qué han repetido, ¿no? Más bien, porque han vuelto, ¿no? Siglo pasado. Del siglo pasado. A veces han vuelto por interpósita personal. Exacto, ¿no? Sobre todo familiarmente. Familiarmente, ¿no? o de equipo o de grupos, ¿no? Exacto. Pero la vez pasada tú te quedaste en la relatoría hasta el fin del siglo XIX. Así es. ¿No? El 20. ¿Nos quedamos con quién? ¿Con Brana Torres? No, eso fue después. No fue después. Nos quedamos con Benito Juárez García. Exacto. ¿No? El último gobernador del siglo XIX, ¿quién fue? Y luego, cuando entramos al 20, que está gobernando ya Porfirio Díaz el país, ¿quién entra? Juan Jiménez Méndez fue el último gobernador de lo que constitucionalmente en Oaxaca se conoce como el régimen anterior
a la Constitución vigente, a la actual de 1922. Fue que eso habría que aclararlo y ha sido un tema que ha sido motivo de discusión reciente, no de discusión, sino de análisis y me parece que es correcta. La trajo Raúl Ávila, por cierto, promovió un ciclo ahí de conferencias sobre el tema, porque nuestra constitución local no data del 17, sino del 22. Del 22. Así es. Perdón por Entonces, por eso se están cumpliendo 100 años del constitucionalismo oaxaqueño. El último gobernador del régimen preconstitucional actual fue Juan Jiménez Méndez. Y fue... ¿Que gobernó de cuándo a cuándo? De 1917 a 1919, 2 años. Oye, nada más, pero por pura curiosidad, empezando el ciclo que gobernaba Porfirio Díaz el país, ¿quién gobernaba en Oaxaca a principios del 19? Estamos hablando de... Llega en el 1900... pues precisamente Juan Jiménez Méndez. El que estaba cuando... Así es, cuando llega al poder don... O sea que se echa varios periodos, Juan Jiménez. Sí, por supuesto. Es lo que decíamos, como era un régimen preconstitucional, podían acceder al poder dejando pasar 1 o 2 años. Así es. Entonces ya en el periodo constitucional, como se conoce al vigente, llega don Manuel García Vigil. También militar, también general, ¿no? Pero creo que él deja una buena... Él precisamente promueve y promulga, ¿no?, la Constitución vigente en el 22. Él llegó en 1920. 2 años después le da las bases constitucionales al régimen vigente en Oaxaca. Luego accede al poder después de él Isaac M. Ibarra, ¿no?, como interino. Es decir, luego Onofre Jiménez, ojo, también general, también militar, pero aquí es donde se actualiza. ¿Algo que ver con Jiménez Ruiz? Exactamente, es aquí donde la historia de ayer se actualiza en el presente o en el reciente pasado. Él nada más ni nada menos que familiar cercano, tío de mi general Eliseo Jiménez Ruiz, y familiar, tío abuelo de nuestro gran amigo, que en paz descanse, Benjamín Hernández Ruiz. Benjamín Hernández Ruiz de Cimaplaz. Como en todos los casos, Benjamín crece, se consolida como empresario con el apoyo del general Jiménez Ruiz, que Eliseo. Así es. Todo tiene una razón de ser en este mundo y una explicación que de momento a veces no entendemos. Mala suerte, cabrón. Pues no necesariamente, ¿no? Quizás nos ha faltado visión, sensibilidad para... Ya déjala, ¿no?, ahí. Oye, o no nos tocó la familia que tenía que ser, ¿no? Sí, cabrón. Bueno, no nos hemos hecho compadres de los gobernadores. ¿no? Sí, pues sí, ya ves que el compadre protege al compadre. Por supuesto. Aunque luego el compadre anda amenazando con barrer la escalera desde arriba para abajo. Bueno, ese es un tema posterior de otra historia. Posterior. Y después del general Onofre Jiménez Serrano, de la Sierra Norte, ¿no?, viene Genaro B. Vázquez, ¿no?, de 1900, que fallece en 1967, pero la historia de él como interino, también Oaxaca se caracteriza. Sí, pero es en los 30, ¿no? No. ¿Genaro B. Vázquez? No, Genaro B. Vázquez ya es Fue del 7 de noviembre de 1925 al 30 de noviembre de 1928. Ok, no en los 30, en los 20. Exacto. Pero lo interesante, nuevamente actualiza la historia del reciente pasado. Padre de don Pedro Vázquez Colmenares, de Gonzalo y de Juan. Y de Genaro. De Genaro, claro. Y abuelo de la actual secretaria de la mujer oaxaqueña, Ana Isabel Vázquez Guzmán. Luego viene el itzmeño Francisco López Cortés. Pancho López. Exactamente, Pancho López.
que fue de los primeros en comprar o apoderarse de terrenos en San Felipe, con visión de negocios, ¿no? Bueno. Porque política y negocios van de la mano. Eso dicen. Eso es otro asunto del cual hablaremos en su momento. En su momento. Él gobernó del 1 de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1932, ¿no? Después les sobrevino. Le toca Plutarco. Así es. La creación del PRI como Partido Nacional Revolucionario. PNR. Luego ya como candidato del PNR, ¿no? Anastasio García Toledo, ya con presencia institucional, digamos, que gobernó del 1 de diciembre de 1932 al 30 de noviembre de 1936. Luego viene Constantino Chapital, general, ¿no? Que gobernó del 1 de diciembre de 1936 al 30 de noviembre de 1940. Le toca el surgimiento en Oaxaca de la Primera Guerra Mundial. Luego viene Vicente González Fernández, ya por el Partido Nacional Revolucionario, que gobernó del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1944. Porque si recordarán, en ese entonces los periodos eran de 4 años, a semejanza de la presidencia de la República. Luego sobreviene Edmundo Sánchez Cano, el primer gobernador que es tirado por decisión popular con apoyo del gobierno central. A ver, pero ¿y Sánchez Cano de qué lo acusan? La verdad yo esa historia no la tengo clara. Bueno, de imponer gravamen por ventanas, al estilo Santana. Ajá. ¿Ese fue el tema? Sí. No, cuidado con la imposición de impuestos no del todo justificados. Y entre esos quiso imponer el impuesto al agua potable. Órale. Y fue quien promovió la introducción de medidores. Nada más que hubo un rechazo generalizado y fue el primero en caerse. Él gobernó del 1 de diciembre de 1944 al 18 de enero de 1947, porque igual que el general Mayoral Heredia y don Manuel Zárate Aquino fueron obligados a solicitar licencia, no a renunciar. No se renuncia. Así es. Luego le sobreviene uno de los gobernadores que más obra pública dejó en el pasado, y ahí están sus testimonios, como el estadio de béisbol, ¿no? Don Eduardo Vasconcelos, que ya como PRI, ya fue candidato del PRI, gobernó del 19 de enero de 1947 al 30 de noviembre de 1950. Luego, don Manuel Mayoral Heredia, es el otro que cae. El segundo 50, que cae. Que ahí ya participan las compañeras de los mercados. Totalmente. Y de otros sectores sociales. Sí. Entiendo que incluso alguna de las líderes fue muy conocida. Sobre todo la China Florera. Sí. Pero también se da un fenómeno altamente positivo. La institución de mayor prestigio después de la Iglesia Católica y el Ejército era el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. También le entran, exactamente, ¿no? Dice la historia, no del todo aceptada por ser panista, ¿no? Que un grupo de panistas cultos en ese entonces, comprometidos, Castañeda Guzmán, perdón, el Huicho, el famoso Castañeda. Huicho, que tuvimos la fortuna que fuera nuestro maestro ya en una tercera etapa como catedrático, y entonces ellos se alían y los locatarios se alían con los estudiantes del instituto y pues forman un frente amplio popular, antecedente de los actuales de Grilla, en aquel entonces en defensa de los intereses del pueblo, e involucran a los nacientes transportistas,
taxistas y camioneros y demás, y se arma la de San Quintín. No, y se va. Por supuesto. Así es. Luego sobreviene otro gobernador que también tuvo como prioridad la obra pública, don Manuel Cabrera Carrasquedo. Por eso en homenaje a él. ¿El estadio? Ajá. Y también una de sus prioridades fue fomentar el deporte. Ya era también candidato del viejo PRI. Él gobernó del 1 de agosto de 1952 a octubre de 1955. Ya nos estamos acercando a los tiempos actuales. Apenas estaban empezando. Luego aquí viene exactamente un personaje que mencionaste, José Pacheco Iturribarría. Que fue un interinato corto. Fue interinato, fue sustituto, no interino. Sustituto, sí. Del 11 de octubre de 1955 al 30 de noviembre de 1956, año en el que gracias a Dios hice mi aparición sobre la faz de la tierra. Está presumiendo. Después de recorrer. Espérate que llegue a mi año. Espérate. Después de recorrer la galaxia, ¿no? Pero si vamos a hablar de años, ya les gané. Pero es importante resaltar la presencia como gobernador sustituto de don José Pacheco Iturribarría, porque él fue abuelo de un extraordinario líder universitario, amigo nuestro, con el que por supuesto no estábamos de acuerdo en algunas cosas en mi caso, como Rafael Gasgui Iturribarría. Por eso mucho ayudó al crecimiento y consolidación de su liderazgo estudiantil y universitario y social y político en la izquierda, no en el PRI, ese antecedente familiar, que se repite con otros casos que vamos a mencionar, ¿no? Don José Pacheco Iturribarría, sustituto, decíamos que gobernó hasta el 30 de noviembre del 56. Luego viene ya la etapa más reciente con don Alfonso Pérez Gasca. Ya lo comentamos, ahí es donde empezamos el programa pasado. Exactamente, ¿no? Costeño, sí, ¿no? Bajito. Sí, usaba lentes. Así es. Yo me acuerdo que yo era un chamaquito y lo veía luego a veces, porque luego ahí andaba en el Zócalo, y me acuerdo que mi mamá me llevaba allá. Nuestros abuelos, sí, sobre todo, tuvieron acceso a ellos, porque eran gente muy sensible que caminaba sin guaruras, sin vehículos blindados, sin encerrarse en su oficina prácticamente privada, siguen siendo unos ciudadanos más, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Pasaban a bolearse los zapatos al Zócalo con el famoso gallo, ¿te acuerdas? Aquel personaje que fue de los pioneros en el aseo de calzado, ¿no? Soldado revolucionario, el gallo, en fin. Luego viene de don Alfonso, ¿no? Pero don Alfonso pasó a la historia por una virtud política y de sensibilidad. Le dio la primera gran oportunidad a los jóvenes de aquella época, empezando por el gran jefe Pluma Blanca, don Norberto Aguirre Palancares, que a su vez replica el esquema dándole oportunidad a los jóvenes de esa generación como Enrique Pacheco Álvarez, como Luis Martínez Fernández del Campo, como Manuel Iglesias Mesa. Bueno, ahí ya retomémoslo. Exacto. ¿No? Porque sí, ya ahí sí ya nos acordamos. Así es. Bueno, por lo menos yo sí me acuerdo por supuesto. De esa etapa. Así es. ¿No? Le sobreviene don Rodolfo Brenar Torres, del cual hablábamos también. Pero lo de Brenar Torres es muy especial. Sí. Y sí es cierto, perdón, nada más déjame recordar, Norberto Aguirre fue secretario general. Por supuesto, de don Alfonso. Cierto. Y estuvo en la jugada para sucederlo. Y no solo eso. Pero llega Brenar Torres porque era compadre de López Mateos. Así es. ¿Qué es lo que ya lo decíamos la semana pasada? ¿Ya te tocó a ti? ¿Ya habías nacido? No, todavía no creo. No, vagabas en el éter. Yo soy más joven. ¿Tú qué eres? César Taquino para acá. Vagaba en el éter todavía. Mira, yo casi soy de Ulises Ruiz para acá. Caray. Pero como socio de...
No le crean, ¿eh? Esa es una ironía, ¿eh? Esa es una ironía. No, luego hablamos de... Luego platicamos de esas sociedades. No, yo soy del 59, gloriosamente. Bueno, 59, pues ya estabas. 59. Eres el 2 de febrero Oigan, del pues 59. pónganse de pie, maestros, porque... Sí, te respetamos, hermano. Ah, no, claro. Sí, bueno, comandante en jefe. Sí, sí. Yo nací un 11 de septiembre, día del golpe de Estado en Chile, de las Torres Gemelas, sí. del concierto de Avándaro. Fecha cabalística. Sí, cabrón. Fecha El El día que de ¿qué no? ¿También algo de los Beatles? Por eso. No, es ¿verdad? esa parte. No, de los Beatles no. Yo siempre invoco en relación con la autonomía de la universidad. Así es. El día que se publicó en el periódico oficial el decreto que le dio la autonomía que nosotros conquistamos, el 9 de octubre de 1971, que ese día nació John Lennon en medio de un bombardeo nazi en Liverpool, porque él nace en Liverpool. Bueno, pero esa es otra historia. No, la mía es 11 de septiembre, golpe de Estado en Chile, Torres Gemelas, concierto de Avándaro, calificación de Carlos Salinas de Gortari en el colegio electoral. Bueno, y otra más. Ese día también ya nació mi cuate Flavio Sosa. que por cierto está de vuelta en Regeneración y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. No, el maestro ya hacía falta, ¿no? Así es. Ya hacía falta. No, yo soy del 2 de febrero. Antes no me pusieron Candelario. Te hubiera quedado muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero además no hay mucha diferencia. La imagen santificada, cabrón. No. Y serías el tamalero por excelencia, hermano. No, pues discutiblemente. No, pero bueno, ya estamos con Brena. Bueno, está Brena. Brena, ya platicábamos su estilo de gobierno. Así es. Fue una época de mucha aristocracia, ¿no? Sí, ya comentábamos los bailes del 15 de septiembre, que nuestros padres, hermanos, creo que mi mamá y mi papá acudían y era tacucho obligado. Sí, allá a Palacio. Y el tema de aparte del vestido largo de las damas, todo ese asunto, ¿no? Parafernalia, cabrón, ¿no? Sí. Era obligado estrenarse, decía. Sí. Y había buenos vinos en el Palacio de Gobierno. Y luego ya viene la sucesión de Brena, ¿no? De Brena con Torres, Víctor Bravo, que nadie esperaba a don Víctor. A ver, creo que ahí sí ya podemos tener historias, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Te acuerdas? A ver, para ti, ¿cómo estuvo la sucesión de Brena? Yo en realidad no tengo bien fija esa parte. Tenías 9 años. Tenía yo 9 años, sí. No, pero nosotros sí. Yo ya tenía 19, claro. Bueno, 18, 17, 18. ¿sí? Fíjate que en esa época yo era dirigente en la prepa y el director de la prepa era el maestro Fernando Gómez Sandoval. Sí, claro. Ínclito catedrático, ¿no? Que ya había sido rector. Sí, por supuesto. Que ya había sido rector. Pero que finalmente en el sexenio de Brena Torres lo habían hecho, no había tenido posiciones. Se decía en aquella época, por alguna circunstancia de carácter, ¿cómo le llamaría? Sentimental. Sí, ¿tú la conoces? Sí, bueno, de carácter sentimental, ¿no? Y entonces estaba en la banca. Así es. Y quien lo rescata es su amigo Márquez Uribe, que don era Agustín, el rector. Claro, don Agustín. Y lo eligen, porque además en esa época eran las asambleas universitarias las que elegían a los directores de las escuelas, las asambleas de maestros, fundamentalmente las de maestros. Y lo eligen director de la prepa. Sí. Y muy sencillo, cabrón. ¿Te acuerdas? Tenía un carrito de esos, las pulguitas azules que traían así es, la palanca arriba, el volante, ¿no? Y me acuerdo que llegaba a la prepa en su pulguita azul. Era una cosita como las actuales. Sí, y él era alto, flaco. Así es. Y llegaba, acomodaba, estacionaba su pulguita y se bajaba. Lo primero que hacía era ponerse el saco, porque siempre andaba de traje. El maestro Gómez Sandoval siempre andaba de traje y de corbata. Claro. Y luego sacaba
su rally su eterno acompañante, el cigarro. Su rally extra largo, prendía su rally y empezaba a caminar y entraba a la prepa, que eran unos escaloncitos así a todo lado. Y luego estaba el reloj checador, así es, frente a la dirección, estaba Clemencia, era la jefa de las secretarias. Y entonces llegaba el reloj checador. Y entonces los que hacíamos polaca ahí, los líderes de la prepa, siempre le íbamos a esperar al reloj checador, pues para cotorrear con él, cualquier cosa, ¿no? Que si la cafetería, que si los balones, que el juego que el Real Prepa iba a tener contra la vocacional de la 14, todos los rollos de la época. Y de los viernes del llano, hablando. Y un día, precisamente ya estaba muy en boga el tema de la sucesión de gobernador. Y ya se perfilaba lo del movimiento estudiantil, aunque primero se inicia el tema de la sucesión. Así es. Porque a Bravo Aguja lo eligen en agosto, ya en pleno movimiento estudiantil, pero la sucesión inicia antes. Se empieza a especular. ¿Y quiénes sonaban? Pues eran totalmente gentes ajenas a Bravo Aguja. Totalmente. Entonces un día le pregunto al maestro, oye maestro, ya viene la gubernatura, ¿usted quién cree que vaya a ser el próximo gobernador? Ya ni decíamos el candidato, porque ya sabíamos que el candidato del PRI era el gobernador. Y entonces me acuerdo que el maestro Gómez Sandoval le dio una fumada a su cigarro. Mira flaco, porque así me dice, mira flaco, si no es mi hermano, mi compadre, mi amigo Norberto Aguirre Palancares, entonces es mi otro hermano, Raúl Bolaños Cacho, Wendulain, claro. El abuelo. Y si no es ninguno de los dos, pues entonces es nuestro gran amigo, mano, el Zorro Canseco, que era presidente municipal. Así es. Ahí está, flaco. Ahí está. Ah, bueno, maestro, pues usted sí le sabe, ¿no? Eso fue en la mañana. En la tarde, ¿no? La gran sorpresa. Empiezan en el radio, porque en aquella época lo más que tenías para poder captar buenas noticias era poner tu radio de bulbos que lo conectabas. Dos estaciones, además. Que entraba a alguna estación de México, pero tenía que ser especial, con antena y todo eso. Tenía sus asegúnes. Y bolas, mano. Víctor Bravo Aguja, candidato al gobierno del estado de Oaxaca. Puta, tú dices, ¿qué hago, man? ¿Quién es ese? Nadie lo conocía, don Víctor, la verdad. Pero un oaxaqueño ausente, como se les llamó entonces. Pero en aquella época, un oaxaqueño ausente sí era ausente. Ah, no, totalmente. Porque no había redes, no había teléfono celular, no había... Vamos, era otro mundo. Bueno, en Oaxaca la televisión llegó en 69, tigre. Cuando la llegada del hombre a la luna, pusieron unas televisiones en los en el Palacio, de Gobierno, ahí, y en el gimnasio de la universidad, ahí vas a ver, ahí fuiste a ver el hombre a la luna. Bueno, y entonces al día siguiente, que yo llegué, que llego temprano, ¿no? A esperar al maestro Gómez Sandoval, ¿no? Para preguntarle qué onda, para darle la banderilla. ¿Cómo me acuerdo? Porque era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Entonces, igual, ¿no? Se repite el ritual. Su rutina, ¿no? Era una rutina, ¿no? que él tenía. Baja, el saco, el cigarro, entrar, fumar, un muchacho, y me ven el reloj checador. Y antes de que yo iba todo esperando, ¿no? Para decirle, ¿qué onda, no? Refosilándote. Y me dice, cuando me ve, flaco, te lo dije, Bravo Aguja. Alégale al Lampayer, papá. Qué anécdota, ¿no? Buena onda, pues. Así de fácil y sencillo, ¿no? Sí. Yo le voy a pedir a mi querido amigo Luis, que hoy nos está apoyando acá, cómo vamos Luis Macot, cómo vamos en nuestro tiempo, si tenemos que ir al corte o nos seguimos aquí echando chisme rico. Faltarían 15 para los 45. Todavía tenemos 15, por ¿no? Supuesto, que son muy buenos, hay que seguirle dando acabar de por favor. Después de eso, ahora, la sucesión de Breina Torres se da en ese contexto cuando ya no le golpea propiamente a la sucesión el tema del 68, porque el movimiento estudiantil en México inicia el 26 de julio y se potencia, se escala. El 2 de octubre. Antes, se escala desde agosto cuando
cuando el ejército tira la bazooka en la puerta de la prepa de San Ildefonso, la prepa 1. Sí. Pero la sucesión se decide por marzo, abril en Oaxaca. Así es. ¿No? Pero desde entonces, en ese periodo se sigue haciendo. Por ahí, sí. Pero realmente en aquella época el que más sonaba, yo me acuerdo, bueno, no sé si ustedes coincidan, tú creo que ya tenías un poco más de conciencia, era un bebé, era Aguirre Palancares. Por supuesto, era el candidato natural. Y Aguirre traía todo un grupo muy interesante. Sí, claro. No solo de estos jóvenes como el maestro Pacheco Álvarez, Luis Martínez Fernández del Campo, Manuel Iglesias, dos o tres más, pero ellos eran, creo, los más destacados, porque venían de la universidad, etcétera, sino también del grupo Benito Juárez, de la universidad. Pero también se aglutinan en torno a él un grupo emergente que se había formado a mediados de los 60, allá por 65, 66, de la Tribuna de la Juventud. Por supuesto, con Eladio Ramírez López. Eladio Ramírez López era el que lo fomentaba, así es. ¿no? Porque no estaba en la universidad, pero en ese grupo militaban el Pato Lucas. Exacto, nuestro amigo Jaime Ruiz Canseco, Fernando Barrita, Yola Chagoya, Abraham Martínez Alavés, Eusebio Zárate Silva, Demetrio Saavedra, entre otros, ¿no? Pancho Salvador, que era un grupo muy compacto, con el que nosotros nos aliamos en el 67 para ganar la Federación Estudiantil, que es cuando fue presidente de la FEO Jaime Ruiz Canseco, y yo fui secretario de Relaciones, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia. Pero ese grupo apoyaba fuertemente a Norberto Aguirre. Entonces, cuando ya sale Bravo Aguja, y tenía, pues la verdad creo que no conocía el ambiente oaxaqueño, se pone en manos del grupo de Norberto Aguirre. Y el que llega como su coordinador de campaña y hombre fuerte de la campaña es el maestro Pacheco Álvarez. Por supuesto. Enviado por Aguirre Palancares. Sí, claro. ¿Sí? Pero ¿por qué sale Bravo Aguja, Raúl? O sea, ¿quién lo impulsa o por qué? Porque debe haber un porqué. Bueno, es una decisión de Díaz Ordaz. Ahorita lo comento. Perfecto. Es una de, sí, porque debe de haber es una decisión 100%. Sí, porque de repente digo, como todas, Raúl. Últimamente, acordémonos de que también de repente hay... Ay, no me digas que esta última fue la base. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, de repente está me sorprendió. La historia es cíclica, hombre. Pero bueno, sale, entonces todo ese grupo venían ya en ese momento, ahí sí ya se entrecruzan con el tema del movimiento, venían las decisiones para presidencias municipales, diputaciones locales, federales. Entonces, todo ese grupo se abrió del movimiento. Incluyendo el que era el presidente de la FEO ya en el 68. Abraham Martínez Alavés. Y entonces es cuando se formamos el comité de huelga, y nos vamos a la huelga en el 68, que se hace la primera marcha, etcétera. Bueno, entonces, en ese contexto... Con Moisés Pacheco, el maestro. Con Moisés no empieza desde el principio, pero se suma al movimiento y se convierte en el ideólogo. Inteligente. En el ideólogo, porque ya transcurrido el movimiento, esa es otra historia, pero ya transcurrido el movimiento, dentro del mismo comité de huelga se generan varias corrientes, y la corriente más dura era la que encabezaba precisamente Moy, con Toño Castillo Vidoria, con Cipriano, Lupe Millán, etcétera, ¿no? Pues ahí está la historia. Voy a escribir, por cierto. Sí, hay que hacer deberías. Y bueno, y entonces viene, a lo que voy es a esto, porque viene esa lucha interna ya dentro del PRI por las postulaciones, y entonces cuando viene la postulación, el delegado del PRI en Oaxaca era Patrocinio González Garrido, el hijo de Patrocinio González Blanco, que siempre tuvo fama de ser muy duro. Mano dura. Y entra en choque con el maestro Pacheco. Es lo que se dice. No, fue real. No me consta, pero eso es lo que se dice. Y el maestro Pacheco se va. Pero él había invitado a apoyarlo en el PRI al maestro Gómez Sandoval, que era a la vez director de la prepa,
pero se fue al PRI. En aquella época eso no... Era la opción. No se exacto, el PRI era el partido... Era la ruta diría natural. Carlos Salinas de Gortari años después, casi único, ¿no? Así es. Y entonces cuando se va Pacheco, el que entra al escenario... Emergente, claro. Y lo hacen, entiendo que el secretario general del PRI... Sí, secretario general, y termina coordinando la campaña. Sí. Y termina como secretario general de gobierno y gobernador interino. Esa es la historia. Ahora ibas a decir por qué es Bravabuja. Es que es interesante eso, porque muchos ciudadanos se preguntan, ¿por qué? O sea, de repente, ¿no? O sea, digo, para la ciudadanía es, si ese no tenía que ser, ¿no? Sí, porque los ciudadanos de a pie pecamos de ingenuos, por un lado. Por otro lado, no entendemos que los intereses de las élites económicas y políticas son totalmente contrarios a los intereses del pueblo bueno y sabio. No, claro. ¿No? Y tampoco entendemos que la política mexicana en general y la oaxaqueña han estado sujetas a los dictados de conquista continental y hoy global del imperio norteamericano. Los intereses estadounidenses siempre han estado presentes en México y en Oaxaca. Claro. En esos planes globales, continentales, el imperio, genial como es, perverso como es, echa mano de jóvenes talentosos o jóvenes maduros talentosos, las más de las veces formados en sus universidades. De tal manera que se prueba este plan con el hecho que un exsecretario de Estado se atrevió a decir que para conquistar México no era necesario disparar una sola bala, sino bastaba con llevarse a sus jóvenes talentosos a estudiar a sus universidades. Y es así como primero surgen años después, en los prolegómenos del neoliberalismo, los Chicago Boys, ¿no? Con Miguel de la Madrid, y luego los Harvardianos, los de Yale, Princeton, Oxford y demás, hasta llegar a Columbia, ¿no? Ya estás grillando. No, estoy documentando históricamente los antecedentes de esto. Indiscutible. A Columbia con departamento en Manhattan. En Manhattan, claro. Digo, por supuesto. nivel social. No. Ubícate. Me queda claro. Plebeyo. Vives en el ISSSTE, cabrón. Plebeyo de la cuna a la tumba, hermano. Bueno, pero luego Bravo Aguja se va es egresado del Tecnológico de Massachusetts. Claro. Cuyo modelo educativo importa exitosamente al Tecnológico de Monterrey naciente. Y él es director. Director fundador prácticamente en esa etapa de crecimiento del Tecnológico de Monterrey. Sí. No es casual el asunto. Es que por eso explica por qué genera una ruptura entre el modelo humanista de privilegiar las ciencias sociales en las universidades, en las escuelas medias y superiores, frente a la técnica. Y él privilegia la creación de escuelas técnicas en Oaxaca. No, pero antes de eso, en el contexto de su postulación, Díaz Ordaz lo trae como subsecretario de Educación Superior en ese contexto de una visión diferente del modelo educativo. Así es, definitivamente. Que después él ya lo impulsa como secretario de Educación. Echeverría, su compadre. Sí, ya en el sexenio siguiente. Eso ya es la sucesión de Gómez Sandoval. Ahorita le entramos. Ahorita le entramos. Antes de ir a la primera pausa, nada más vale la pena rescatar factores que representan un denominador común a lo largo de la historia.
No hay presidente de la República que haya accedido al poder sin el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Y del presidente anterior. No, por supuesto, a través del presidente anterior, primero. Segundo, político oaxaqueño que quiera crecer real y efectivamente debe ir a la Ciudad de México y hacer relaciones, y hacer compromisos y hacer complicidades, y si es talentoso, hipotecar su futuro político, comprometiéndose con el grupo que decida. Y fíjate que ahí hay otra, ya lo tomaremos en su momento. Yo me acuerdo que cuando Miguel de la Madrid fue candidato a la presidencia, el director del IEPES, así es, fue Carlos Salinas. Por supuesto. Y había un cuate que yo me lo encontraba siempre corriendo atrás de Carlos Salinas, que después fue gobernador de Oaxaca. Así es, por supuesto. Porque ese es el otro tema. No, claro. No te equivoques. No, pero además, en el marco de las relaciones humanas, en el mejor de los casos, y con genialidad perversa en política, necesariamente tienes que pasar de ser conocido, amigo, y de amigo a compadre, y de compadre a socio, y de socio a cómplice. De lo contrario, no tienes opción real. Definitivamente, ¿no? O sea, es la dinámica. Es la dinámica, sí es cierto, y hay muchas cosas tan interesantes de que las vamos a seguir conversando después de esta pausa, porque lo que acabas de mencionar, Alfredo, de lo relaciono con lo que me dijo cierto personaje en el Senado de la República un día, que iba yo con mi humilde periodiquito y me manda a llamar y me dice: Merlín, ven para acá, ¿todavía sigues con esa cierta palabra que me dijo? ¿No? Y le digo: pues sí, señor, pues es mi trabajo, ¿no? Dice: escribe de mí, ya te pago más, hombre, ¿no? Sí, y aparte, pero después me dice: ¿quieres ser alguien en este país? ¿No? Y le digo: pues por supuesto, senador, pues por eso estoy trabajando, ¿no? Dice: mira, para que seas alguien en este país, 3 cosas, Merlín: relaciones, poder y dinero. No tienes dinero ni poder, ten relaciones. Las relaciones te van a llevar al poder, el poder te va a dar dinero, y olvídate de lo demás. Y ya lo hiciste, ¿sí? Oye, a ver, escríbeme, ¿no? Queda grabado, hermano. Porque además, grabado. Cerró con esto. Dice: porque mira, si no tienes esto en este país, Merlín, así me pongas 10 periódicos en esta república, voy yo que soy el poder y te lo cierro. Sí, por supuesto, no hay publicidad, antes no había papel y se acabó el asunto. ¿No? Pero bueno, así es esto, y precisamente lo que acaba de decir Alfredo, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos porque esto está... Por favor. Perdón, sí, no, perdón. Volvemos. Porque nosotros no regresamos nada, la mera verdad. Volvemos después de esta pequeña pausa. Hasta un momentito. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes después de esta brevísima pausa y seguimos con estos temas tan interesantes de Oaxaca en la mira, y ya se está usted dando cuenta de por qué Oaxaca en la mira, porque mira qué interesante resulta la historia, ¿no? Pasada y presente. Claro. Y cómo se va, y además se va hilvanando, ¿no? En la cual dices, bueno, oye, esto es así, bueno, yo siento que muchos de ustedes, así como su servidor, vamos entendiendo cómo es esto, ¿no? Del poder, de la relación, del dinero, como decía yo, ¿no? Relaciones, poder y dinero, ¿no? Y sí es cierto en este país, ¿no? Qué sabiduría la tuya, y mira qué edad tienes, man. Soy prácticamente joven maduro. Soy prácticamente un bebé. Déjame poner de nuevo mis lentes para ver Pero fíjate que a lo mejor no es la palabra, o será, ¿por qué desafortunadamente tiene que ser así? Relaciones, poder y dinero, si no haces nada. No creo, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. La verdad, no. Bueno, vamos, la entiendo la frase, sí. Y además se la festinamos, y además
hay quienes la han llevado a la práctica. Ah, no, sí, pues, claro, por supuesto. Sin duda. Pero creo que sin duda también se puede acceder a posiciones de poder por otras rutas. Por otras rutas, claro. Y para servir, no para servirse. Así es. Y creo que esa es la gran diferencia que muchas veces marca una personalidad. Porque al final de cuentas, fíjate, y eso hacía hace rato Alfredo alusión al pueblo sabio. El pueblo sabe definir también y diferenciar entre quienes en un momento determinado sirven a la comunidad, tienen proyectos viables y se conducen en las posiciones de poder de una forma honesta, humilde, con proyectos sociales, y quienes no lo hacen, ¿no? Y la historia marca. Yo siempre he dicho que uno tiene que apostarle a la historia, porque es lo que van a decir de ti dentro de 50, dentro de 100 años. Miren, van a decir, miren, ¿a poco no sucede que pasa alguien y dice, mira, ahí va fulano, hijo de su abuelo fue un pillo, mira, sí, se hizo un ratero, sí, ¿no? Un ladrón? ¿Sí? O hay quienes tienen el reconocimiento, sí, ¿no? Entonces creo que lo mejor que le podemos heredar a nuestras descendencias, un buen nombre, claro, ¿no? Del que se sientan orgullosos, independientemente de esto, claro. Ahora, yo sí creo que la vida se teje en gran medida en torno a las relaciones. Lo que pasa es que hay niveles. Así es. Es decir, ¿hasta dónde quieres tú llevar una relación? Claro. ¿No? Como en todos sentidos, sí, hasta sentimentalmente, ¿no? Yo recuerdo alguna vez a un amigo que era presidente del CEN del PRI, que vino a Oaxaca y fuimos platicando, y había un acto político, y estaban dos personajes en el acto, y le digo, oye, le comenté, le dije, oye, mira qué bien se llevan. Y entonces él me dijo, sí, es que a veces en la política lo que más paga son las complicidades. Claro, por supuesto. Perdón. No, y además... Y no doy nombres. Y además lo planteamos abiertamente, de manera respetuosa y responsable, porque es parte. Pero porque también puede haber complicidades buenas. A eso iba, hay grados. Sí, porque el trabajo en equipo, sí, íntegro, ético, responsable, incluso hasta fincado en principios morales, es una complicidad buena. Claro. Los apóstoles fueron cómplices de Jesús en su proyecto. Vámonos al extremo con tu pareja. Así es. Hay una complicidad y es de amor. Definitivo. Es que eso es lo interesante, porque acuérdense de que hay palabras coloquiales como la de la complicidad. Y desafortunadamente, lo primero que cuando escuchan es cómplice, lo primero que te relaciona es delincuencia. O algo malo. O algo malo, sí, ¿no? Sí, y sin embargo, ¿no? como dices, ¿no, Alfredo? Y como dice mi hermano Raúl, o sea, sí, es cierto, tú te vuelves cómplice con tu pareja de lo que haces, con tus hijos. Exacto, ¿no? también. Hagan lo que hagan, estás obligado a apoyarles. Sí. O y ahí hay una complicidad. No, por eso. No, sí. Pero pues la orientación es un apoyo. Sí, a sí. ver, en los términos más enérgicos, a ver, canijo, siéntate, escúchame. Sí. Y toma tu decisión. Sí. No, y es una complicidad. Así ¿no? es. Eso es lo interesante para que... Y qué bueno que lo aclaras, a lo que lo aclaramos. Así porque es, también así es. tampoco hay que ir al extremo. No, claro, no, porque ni pecar de mojigatos, sí, no. ni de moralinos. Y te por seguro que cuando escucharon eso de cuando dijiste, no, es que en la política hay complicidades, más de 10, ya ven, pues cómo son rateros, cómo son delincuentes, o sea, porque es lo primero que se ubica acá. Se asocia. Exacto, inmediatamente, ¿no? Pero vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema. A ver, hay entre muchas cosas a destacar dos desde mi punto de vista en esta historia del pasado reciente, a partir de los gobernadores últimos que ya conocimos e incluso tratamos, ¿no? Actuaban con gran sentido común, motivados sí por ambiciones legítimas de crecer, de ser secretarios de despacho, no secretarios de Estado en el gobierno federal, porque además venían del centro, con una gran y estrecha relación con los presidentes de la República, excompañeros de banca, amigos de toda la vida,
en varios casos compadres, ¿no? Y a pesar de esa fortaleza, actuaban con sentido común. Observen cómo todavía tenemos obras funcionando, las mencionamos, por parte de esos viejos gobernadores, ¿no? Vasconcelos, entre otros, Cabrera Carrasquedo, en fin. O de los recientes, también hay cosas buenas. La Calzada de la República. Así es. No sé ni en qué año se hizo, pero... Con don Fernando. Con don Fernando como Sandoval. Iniciaron los trabajos de entubamiento con don Fernando. El entubamiento del sí. Pero, a ver, tienes toda la razón en ese sentido. Es decir, gracias. Hay matices. Sí, por supuesto. Pero también, ojo, no perdamos de vista una premisa básica que rige la política. Nada es casual. Uh-huh. Todo obedece a una causa-efecto. Uh-huh. Por eso se habla de causalidades. Es que en la vida casi nada, podríamos decir que nada es casual. Menos en política, hermano. No hay generación espontánea, no hay casos fortuitos. Exactamente. Hasta por la voluntad de Dios. Definitivamente, porque las circunstancias juegan a favor o en contra. Sí. Esta frase tan socorrida a últimas fechas en política, que los astros se alinean, es eso, las circunstancias, producto de las relaciones, producto de dónde estudiaste. Ya lo platicábamos en el programa pasado, creo que platiqué la anécdota de Manuel Garza. Por supuesto, el meme, claro. Las circunstancias se alinean. Y cómo decimos, ¿no? Ahora que ustedes acaban de escuchar eso, seguramente muchos de ustedes van a decir, pues con razón, no es casual que estén ellos tres ahí. Eso iba yo a decirte. Aquí se alinearon los astros. Por supuesto. Oye, una cosa, volviendo al tema, perdón. Adelante, lo traigo. Es decir, Gómez Sandoval, Bravo Aguja llega y hace un buen gobierno. Por supuesto. Él entra en diciembre del 68. Todavía le toca la resaca del movimiento. Yo me acuerdo que en un acto en la Plaza de la Danza, Enrique Audifred, gran amigo, uno de los, un oaxaqueño muy destacado, intelectual, muy vinculado al tema del arte, Quique, me acuerdo que en un acto, no sé si fue en el de toma de posesión o en un acto muy relevante en la Plaza de la Danza, se sube y toma el micrófono y le dice a Bravo Aguja que el primer acto de gobierno que debe realizar es la libertad de Moisés González Pacheco. Así es. Así es, amnistiado, ¿no? Se demandó. Posteriormente lo liberan. Sí. Él no salió amnistiado, él salió libre porque obviamente los cargos de aquella época... Disolución social. Era otro tema, ¿no? Pero vamos, y esa es otra historia, pero ese es el hecho. Es decir, y de ahí Bravo Aguja, paradójicamente a lo que pudiera pensarse, que no conocía Oaxaca, que no había estado vinculada a Oaxaca, que era un proyecto, vamos, pre-neoliberal, como lo quieras poner, pero en Oaxaca hace cosas. Muy positivas, pero verdad, ojo. Y no está mucho tiempo. Está 2 años. 2 años, claro, porque lo invita a su compadre Luis Echeverría cuando se fue como secretario de Educación Pública. Y también, fíjate qué importante, como resultado del sentido común y de la prudencia y de la humildad que engrandece la inteligencia, se lleva a jóvenes oaxaqueños a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Su secretario particular fue Raúl Bolaños. Sí, Toño Carranza Palacios, una gente valiosísima. Su secretario auxiliar era Salvador Sánchez Carreño. Así es. El ingeniero José Antonio Carranza era el director general de Planeación Educativa. Formados en Oaxaca, él fue el primer director del TEC. Exactamente. Eso es lo interesante, que ahí surge, fíjate qué interesante, como antes había la paridad entre la prepa 1, que no existían las otras, y la Boca 14. ¿No? Ciencia y técnica caminando paralelamente de la mano. Y eran muy buenos los piedrazos cuando había juego de fútbol prepa contra Boca. Terminaban obligadamente. Me acuerdo, perdón, porque esta es una buena anécdota. Siempre cuando jugaban prepa contra Boca, nosotros éramos vecinos, terminaban divididos por una calle. Terminaban en piedrazos. Y una de las piedrizas, me acuerdo que estaban a toda madre las piedrizas, de un lado a otro, ¿no? Y entonces
el rector todavía era el maestro Canseco Ruiz. Sí. Y me acuerdo que llegó a la prepa y ya se reunió, porque todos, como decíamos, hablaba con los estudiantes, era un compañero más, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Ya, párenme. Entonces agarró el teléfono y le habló al director de la 14. Sí, al eterno Calleja. Y entonces le dice, oye, ya vamos a poner orden con los muchachos. Y entonces, no sé si él o aquel de qué lado, se propuso que ambos directores, el rector y el director, salieran y se encontraran a la mitad de la calle. Entonces dice, espérense, a ver, ya hicimos un acuerdo, voy a salir y me voy a encontrar con el director de la 14 a media calle. Claro. Suspendan la piedriza. Así es. Así de plano, sí. ¿no? Como suspendan el bombardeo. Así es. Y entonces todos hicimos caso, cabrón. Había respeto. ¿No? Bueno, había respeto. Espérate. Entonces salimos. Bueno, salió él, claro, y ahí salimos todos atrás. Claro. Y salió el director de la 14. Pero algún malvado de la 14 se le ocurrió aventar otra piedra y que le den la pierna a otra piedra, le dan la pierna al rector, man. Y bueno, pues era un piedrazo. Pues, sí. Entonces me acuerdo que el rector le hizo así al director, nos vemos, se mete. Cuando íbamos ya por ahí donde estaba la secretaría, dice, ¡rómpanles la madre! Pero siguió la piedriza. Pero fíjate qué interesante, esa pedrada en la pierna se repitió muchos años después en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, con una pedrada a Echeverría en la cabeza, en la frente. No, bueno, decías algo que es muy real también. La historia es cíclica, no es circular, no, en mi opinión es elíptica, porque a veces se achata y se ensancha y se repiten esos ciclos. Ahora, otra cosa que es interesante, porque lo estamos viviendo y sufriendo todavía, ¿no? Después del gobierno de don Víctor Bravo Aúja, precisamente sensible, inteligente, prudente, toma nota de esa inconformidad estudiantil y popular que le expresó Audifred en ese acto, y hay una apertura inicial, y a través del Instituto de Actividades Sociales que dirige doña Gloria, su esposa, doña Gloria Ruiz, en las instalaciones que hoy ocupa la Universidad Regional del Sureste, le da apertura. Crearon una entidad. Y en Nazareno Jojo crean un instituto de estudios sociales, ¿no? De donde es egresado uno de nuestros excelentes amigos periodistas, Leandro Hernández Romero, entre otros. Aquí viene lo interesante. Pero esa apertura la lleva al magisterio también, e importa a oaxaqueños que estudiaban o que habían egresado de Ayotzinapa y del Meche Hidalgo, que eran desde siempre dos normales, combativas, fomentadoras en ese entonces del socialismo, ¿no? De la izquierda. Y entre otros llega a Oaxaca en esa época el líder histórico de la sección 22, Erangelio Mendoza González, entre otros. Con esa formación política de activistas de izquierda empiezan a formar cuadros que después acceden al poder formal de la dirigencia de la sección 22 del CENTE, hasta lograr en el gobierno de Eladio Ramírez, el 28 de octubre de 1992, el acuerdo de entrega del IEPO a la sección 22. Fíjate qué interesante, y cómo también explica muchas de las cosas que se viven actualmente. Yo no tengo el registro de esto que tú estás comentando. Está documentado. Sí, sin duda, porque realmente yo la visión que además estabas fuera, ya... No, a mí sí me toca el gobierno de Bravo Aúja, 100%, porque él gobierna el 1 de diciembre de 68, 69, en el 70 en el 70, a ver,
Yo lo vinculo más a la universidad. Ok, correcto. ¿No? Esta historia que tú comentas, sin duda que es válida y que se empieza a construir desde esa época, con la llegada de estos liderazgos, que se tardan en alcanzar a llegar al poder. Van madurando y van creciendo. Sí, porque ahí hay otras etapas diferentes de liderazgos. Lo van construyendo. Sí, así es. Pero en el 70, en el 69 el presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad es Eusebio Zárate Silva. Sí. Eusebio, muchacho muy inteligente. De leyes. Sí. Que es todavía de Tribuna de la Juventud. Así es. Y luego en el 70, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí? Perdón, termino con esto. En el 70, el presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad es Antonio Castillo Viloria. Sí. Radical. Del grupo de Moy. Sí, radical. Del grupo radical de la universidad. Llamémoslo así. El grupo que tenía, que traían ya muy metido. Mira, 68 fue un parteaguas en el mundo. Totalmente. Bueno, inicia en París, ¿no? La inteligencia al poder. Y en muchas otras partes del mundo. Sí, Praga. Hay movimientos. Sí, claro. Pero en México sí fue un parteaguas. No, por supuesto. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí. Y en Oaxaca lo fue. No, definitivamente. Porque hasta el 68 en Oaxaca la vida universitaria transcurría de manera diferente. No tenía carga ideológica. Y no quiero decir, cuando digo carga, que fuera malo, sino simplemente eran los tiempos. No había ese concepto de vinculación ideológica con otro tipo de causa. Claro, y además era la plena vigencia del nacional, del priismo con el nacional revolucionario, ¿no? Sí, a partir del 68 eso cambiaron las cosas. Se parte. Y en el 70, la Federación Estudiantil empieza a vincularse con temas sociales. Así es. Invaden haciendas, reivindican tierras, la posesión de tierras para ejidatarios, hacen movimientos, sindicatos independientes, empieza, porque eso se consolida hasta el 73, el 3 de marzo, que es el primero, que lo hace Gasga. Pero ahí ya Toño inicia todo un movimiento, y entonces viene el último coletazo represivo de Díaz Ordaz, en Oaxaca, siendo todavía gobernador Barbaúja, que es cuando reprimen a la Federación Estudiantil y detienen a dos compañeros por el secuestro de Sadot Sánchez Carreño, expulsan, porque en esa época todavía el Estado incidía en la universidad totalmente. Entonces, el Consejo Universitario expulsa a 9 de los compañeros líderes de la Federación, entre otros a Toño Castillo Viloria, a Amado Aquino, a Palacios, a Pichín, varios que estaban en la FEO. Los expulsan por andar, entre comillas, de agitadores. Me acuerdo que hay un acto que forman un directorio estudiantil con algunos jóvenes de aquella época del PRI que hacen un acto en el Paraninfo, donde llegan, y para mí, desde su contexto, de sus liderazgos, merecen respeto. En el tema de la universidad creo que no debieron haber intervenido. Llegan los líderes de Chucho Cora, Doña Geno y otros líderes que son los que avalan la formación del directorio estudiantil en el 70, que finalmente no tiene ninguna trascendencia dentro de la universidad. No tenía base. Porque no tenía base. Claro, por supuesto. Y luego don Víctor se va el 1 de diciembre, de diciembre, ya de secretario de Educación Pública. Y ahí es cuando se queda el maestro Fernando Gómez Sandoval. Pero estos antecedentes que mencionas, hermano, son importantes porque cobran plena vigencia con la llegada de Eladio Ramírez López en el gobierno de Echeverría, Oaxaca, hasta consolidar su presencia como gobernador, utilizando como plataforma política a la Tribuna de la Juventud, que tiene su génesis con el extraordinario orador, ¿no?, y escritor Muñoz Cota. Él es el que forma Tribuna. Pero tampoco es casual, sino circunstancial. Ver, pero ahí él formó parte de la Juventud Vasconceliana. Sí, pero perdón, no, digo, no es porque discrepe.
Es válido. Pero se va Bravo Aguja y, bueno, seguramente tal vez en el ámbito del PRI, yo vuelvo a repetir, tú tienes una parte de la historia y yo tengo otra parte. Que se complementa. Pero para mí, el tema de cuando llega Eladio Ramírez a gobernador de Oaxaca, ya el tema de Tribuna de Juventud estaba muy rebasado. Él llega porque Salinas lo pone. Pero él le dio la primera oportunidad política a Salinas en la Tribuna de la Juventud. Por eso te digo que hay... Que se vincula, eso es cierto, se vincula en ese sentido con Salinas, no sé si ahí estaba también Eladio, pero por ejemplo, a Manuel Camacho, a Carlos Salinas y... ¿quién es el otro? No, a otros. Lozoya Talman, el grupo compacto. Quien los trae a Oaxaca es don Norberto Aguirre, que los invita, y quien los atiende es Luis Fernández del Campo. Por eso se vincula a ellos. La relación de don Luis, mi amigo. Sí, que en paz descanse. Con Salinas. Con Salinas, claro, y con el mismo Camacho. Así es, ¿sí? Así es, definitivamente. Pero todavía no llegamos a esa historia. Estamos en la sucesión de Gómez Sandoval ahora. Así es. Y yo creo que en esa nos quedamos por los tiempos, para que en el siguiente programa entramos a esta otra etapa, ¿no? Permítame, lo solicito. Te permito lo que quieras, querido hermano. Respetuosamente, para hechos, dejar chillando la víbora. No, indiscutiblemente, ¿cuál debe de ser? Lo digo con todo respeto y está documentado, ¿no? Y sin el ánimo de ofender la memoria del maestro Fernando Gómez Sandoval. Es ahí donde desde el poder se empiezan a dar unos primeros actos de corrupción y de despojo de inmuebles, por lo que el gran escándalo actual del cártel del despojo no es nada nuevo, ¿no? Frente a tu cara de sorpresa te menciono simplemente el asunto del Hospicio de la Vega. No tengo registro. Bueno, y ya lo comentaremos en el próximo programa. Sí, es que en realidad es verdaderamente interesante cómo se van hilando muchas cosas. Claro, recuperar la historia. Y como dices, o sea, nada es casual. Indiscutible. Y no se trata de ofender a nadie, sino echar mano. Claro, y se está echando mano de la historia. Sí, ¿no? de los datos duros. Y de los datos que se tienen, no de, como decíamos en un inicio, y como lo decía bien mi hermano Raúl, o sea, no estamos agarrando de aquí de grilla. Y grilla y pegando y copiando, ¿no? Sino simple y sencillamente lo que se tiene de datos duros, ¿no? Claro. Y así es. En mi caso, un poco también completando lo que comenta Alfredo, para mí, Fernando Gómez Sandoval tiene un lugar muy especial. Definitivamente. En el tema de la autonomía de la universidad. Porque ese fue un tema, y lo platicaremos seguramente la próxima semana, que a mí me tocó encabezar como presidente de la FEO en el 71. Y yo siempre lo he dicho, y lo he dicho públicamente. Lo dije hace 2 años que el rector convocó a una reunión en el Paraninfo para celebrar el 49 aniversario de la autonomía. Este año cumple 51 años la autonomía. Lo dije, es decir, la autonomía no hubiera sido posible sin la voluntad política de 2 personajes que habían sido rectores de la universidad. Así es. Fernando Gómez Sandoval y Agustín Márquez. ¿Sí? Categórico. Punto. Un axioma. Porque además, atrás de todo el tema de la autonomía, fue todo un proceso de negociación política con el Estado, con el gobierno, con el Estado federal. Sí, por eso, con el Estado mexicano. Sí, con el Estado mexicano, que nos aventamos y nos salió bien. Sí, por supuesto. Ahí la dejo. Pero además un legado histórico, en primera instancia, de satisfacción, de orgullo para tus hijos, para tu familia en general, y de una constante histórica. ¿Quiénes participan en la lucha por la conquista de la autonomía universitaria en el 29 en la UNAM? Oaxaqueños. Sí. Oaxaqueños, ¿no? Por eso la rabia de que no demos el gran salto hacia el crecimiento y desarrollo teniendo todo, sobre todo
de sobra talento en las y los oaxaqueños. No, hombre. Es que es en verdad a veces inexplicable. Así es. Este tipo de situaciones, pero por eso es que hicimos Oaxaca en la mira, para que vayamos caminando en el que seguramente en muchos de ustedes que nos están viendo y también nos están escuchando a través de Radio Superación, a decir eso, esa última palabra. Mira cómo viene siendo Oaxaca, porque Oaxaca está en la mira y de muchas así cosas seguirá más, ¿no? Así seguirá. Y así seguirá. Nos gracias, estamos, Cornelio. Raúl, hermano. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y aquí continuamos con todos ustedes y nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana para seguir abrevando historia y seguir conociendo detalles tan excelentes en las cuales usted se sigue dando cuenta de que en esta vida nada es casual y todo tiene una causa y un efecto. Definitivamente. Gracias. Muchas gracias, sobre todo a ustedes, queridos televidentes. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo Oaxaca en la Mira. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó